Listo. A ver, para los que recién entraron, ahí les mando el link para que por favor llenen la hojita de asistencia. Como saben, en esta ayudantía vamos a estar viendo lo que es hidrodinámica, es decir, la relación del movimiento con el agua, pero no necesariamente con el agua, sino con otros fluidos. Para cerrar lo que es continuidad o conservación de la masa, me gustaría hacer unos dos ejercicios más y luego comenzamos con Bernoulli, ¿sí? No sé si alguien recuerda cuál es el principio de continuidad, que lo vimos en la ayudantía pasada, y que normalmente lo usamos para resolver cuando hay conservación del caudal. ¿Quién me lo puede decir? A ver, de continuidad. Me están diciendo A1B1 es igual a A2B2. Y es... Espérenme un ratito. Ya. Y es correcto, pero bueno, a mí no me gusta usar esa expresión porque no es tan general. Y saben que nosotros como ingenieros nos gusta siempre tratar de modelar algo que nos ayude para distintos casos, no solo unos particulares. Entonces, bueno, voy a poner aquí principio de continuidad. Y está bien decir que el caudal se conserva. Q1 es igual a Q2. Es decir, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Espera un ratito, déjame mutear esto. Sí. A ver. Listo, a ver. Entonces, como les decía, esto no es tan general. Normalmente, algo que nos va a servir bastante es el principio de continuidad, pero lo enfocamos en la conservación de la masa. Entonces lo expresamos como flujos másicos. El flujo másico que pasa por uno es igual al flujo másico que pasa por 2. Y el flujo másico lo definimos como la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 es igual a la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. Si se dan cuenta, esto es como una expansión del principio del caudal, de la conservación del caudal. Porque si las densidades son iguales, ¿qué queda? Si las densidades son iguales, simplemente queda el principio de continuidad hablando de la conservación de caudal, ¿cierto? Para los que no estuvieron en la ayudantía anterior, les voy a mostrar un gráfico que les va a ayudar bastante a resolver estos ejercicios con el principio de continuidad. Y es simplemente este. Es la idea de tratar de imaginarse una caja negra o un sistema cerrado en donde tú nomás analizas el flujo que entra y el flujo que sale. Ejemplo. Ejemplo, tenemos esta caja, ¿no? Yo la encerré, no sé lo que pasa adentro. ¿Qué pasó? Se me cerró. Disculpen chicos si ando un poquito, me muteo, pero es que, como saben, estoy un poco enfermo, entonces necesito tomar un respiro de vez en cuando. A ver, esta es una caja negra y yo me interesa analizar lo que entra y lo que sale. Listo. Yo no sé en principio lo que está pasando adentro, solo me interesan los bordes, la masa que entra y la masa que sale. Lo interesante de esta caja es que yo no necesariamente tiene que tener una entrada y una salida, sino puede tener cuantas entradas quiera, cuantas entradas salga. A esto se le llama como conservación de la masa. La sumatoria de las masas que entra debe ser igual a la sumatoria de las masas que salen. Por ejemplo, en esta caja está entrando una masa, un flujo másico y están saliendo dos. Entonces el principio de conservación de la masa o el principio de continuidad me va a decir que la masa que entra va a ser igual a la masa que sale uno
más la masa que sale 2. ¿Sí? Y así aplicamos este principio en cualquier sistema. En cualquier sistema. Listo. Retomando esto, vamos a hacer un ejercicio a ver si lo entendemos de una mejor manera. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, los que recién vienen, hay nomás 5 personas que se han registrado en la asistencia. Por favor, los que faltan, ahí les pasé el link. Listo, vamos con un primer ejercicio. Como les digo, estos son ejercicios de cierre. Para los que faltaron el día anterior, pueden ver el video y hay más ejercicios de este tipo. Listo. En el primer ejercicio tenemos una corriente de agua que fluye hacia un tanque abierto. La velocidad del agua entrante es de 7 metros sobre segundos. Entonces aquí me dan los datos, ¿no? La velocidad está entrando a una velocidad de 7 metros sobre segundo. Y la sección A es 0.0025 metros al cuadrado. El agua también sale del tanque a una velocidad de un caudal. Se está saliendo. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Nos pide ya la velocidad en la que se está almacenando, eliminando el agua del tanque. En otras palabras, me está pidiendo la velocidad con el que está subiendo la altura o bajando. O en otras palabras, me pide la velocidad de cuánta masa se está acumulando o cuánta masa está saliendo del tanque. Ya lo vamos a ver mejor. Como les dije, vamos a usar bastante lo que son cajas negras, por decirlo de una forma. Y simplemente es tratar de graficar una caja en donde yo analice los flujos de entrada y los flujos de salida. Entonces aquí esto es una pregunta un poco tramposa, porque ok, yo sé que aquí está entrando un flujo másico, voy a poner la perpendicular, aunque yo sé que aquí está entrando un flujo másico, eh, vamos a poner MIN de entrada, y aquí está saliendo un flujo másico, MOUT voy a poner. Pero aquí es una pregunta un poco tramposa, aparte de estas entradas y estas salidas de masa, ¿hay alguna otra más? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Ven por ahí alguna otra más? Y la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque en sí hay una acumulación de agua o una desacumulación de agua en este sentido. Entonces, dentro de la caja negra, supongamos que va a salir, que está aumentando la cantidad de agua en el tanque. Entonces va a llegar un punto en que va a haber un flujo másico que está saliendo, ¿no? De esa caja. Porque se está acumulando, entonces cada vez va a ser, supongamos que el tanque es hasta aquí arriba. Entonces, después de, digamos, 10 segundos, el agua puede estar hasta aquí. Entonces, si ven que hay una salida de masa alrededor de esa frontera que estoy analizando, entonces a esa masa le voy a llamar masa acumulada, flujo másico acumulado de contenido. ¿Sí? Ahora sí, yo puedo hacer el principio de conservación de masa, sin embargo, como estamos trabajando con el mismo fluido, a una misma temperatura, decimos que la densidad es igual. Por tanto, esto automáticamente se convierte en una conservación de caudal. La sumatoria del caudal que entra es igual a la sumatoria del caudal que sale. Listo, el caudal que entra aquí es igual. Vamos a poner Qin. El caudal que sale es Qout más Q contenido. ¿Sí? Si se me confunden aquí, como estamos trabajando en vez de flujo más con caudal, por el mismo hecho de que se conserva, perdón, es el mismo fluido con la misma densidad, pues simplemente lo cambiamos por Qin, Q contain y Qout. Listo. Lo que me están diciendo es la velocidad con la que se almacena el agua en el tanque. En otras palabras, la velocidad con que la masa se está acumulando o desacumulando en el tanque. Por tanto, a mí me interesa el caudal. ¿Por qué? Porque el caudal
es m cúbico sobre s, es decir, me está diciendo cuánta cantidad de volumen de agua se acumula en un segundo. Vamos a despejarlo. Listo. Entonces, el Qout lo tengo, sí, súper fácil. Ya me lo dan directo, es 0.03 metros cúbicos sobre segundo. El problema está es cómo yo hallo Qin. Para el Qin solo me dan B y A. Pues por misma definición, ¿no? Qin a que es igual al área 1 por la velocidad 1 y el Qout ya me lo dan, menos el caudal. Entonces esto solo es cuestión de reemplazar. El área 1 me dice que es 0.0025 metros cuadrados, metros cúbicos, no, metros cuadrados, por la velocidad que sería 7 metros sobre segundo, menos el caudal, que es 0.003 metros sobre segundo. Por tanto, el caudal, es decir, el volumen que se está acumulando en, en esta sección, es 0.0025 por 7 menos 0.0145. Ustedes me preguntarán, pero Santiago, ¿cómo yo sé si se está acumulando o si se está desacumulando? Simplemente por el signo. Yo al inicio, ¿qué asumí? Yo asumí que se estaba acumulando, es decir, la dirección del fluido iba en salida. Por tanto, si me sale negativo, quiere decir que esa asunción está correcta. Entonces, el caudal me indica que la masa se está acumulando. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera asumido que en vez de que se acumulaba, fluía? Entonces cambiaba la dirección y ahora este era un Q eh, fluido, digamos. Entonces ahora ya este caudal, en vez de ser uno de salida, se convierte en uno de entrada, porque entra dentro de mi caja negra. Entonces sale la misma respuesta, solo que el signo te da la interpretación de si tu asunción está bien o mal. En este caso, nosotros trabajamos con un Q hacia afuera, me sale un signo positivo, por lo tanto, esta correcta asunción se está acumulando. Ahora miremos algo, me dice la velocidad en la que se almacena el agua. Entonces yo necesito una característica que me relacione las propiedades físicas del agua. El caudal no me relaciona una propiedad física, simplemente es un volumen sobre un tiempo. No me está diciendo, no, al menos no me da algún dato de líquido. ¿Cómo yo puedo saber qué dato, cómo puedo relacionar este caudal con el agua? Sencillamente con el flujo másico. El flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Y con la densidad es la densidad del fluido. Entonces ahí estoy relacionando una propiedad física del fluido con el caudal. Y eso me va a dar el flujo másico. Entonces multipliquemos la densidad del fluido, me dice que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y el caudal, 0.0145 metros cúbicos sobre segundo. Por tanto, me queda que el flujo másico es 14.5 kilogramos sobre segundo. Ahora sí ya tengo algo bastante más eficiente porque ya sé cuánta masa, no me interesa mucho el volumen, sino cuánta masa está entrando en el contenedor, se está acumulando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? O sea, aquí literal, si saben imaginarse una caja negra, saben resolver cualquier tipo de ejercicio que tenga que ver con principio y continuidad. ¿Sí? Les voy a mostrar algunos ejemplos. Creo que esto sí es importante. Para los chicos que no pudieron venir el martes, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de caja negra. No sé si vieron el video. Todo esto es un poco didáctico porque esto se hace en la mente en realidad, pero para que se vayan acostumbrando. Yo analizo secciones, mi sección 0, mi sección 1, mi sección 2, mi sección final, y mi caja negra simplemente relaciona secciones. Si ven el video, se van a dar cuenta de cómo identificarlos. Si hay distintas zonas en donde me conviene hacer este tipo de cajas y analizar la masa que entra y la masa que sale. Listo. Vamos con el último ejercicio de principio de continuidad.
Este sí es algo diferente, porque si bien estamos trabajando con distintos fluidos, como yo les decía, no hay necesidad de que siempre a lo largo del sistema se trabaje con el mismo fluido, por ejemplo, que todo sea agua, no. Un sistema puede ser un sistema cerrado, tú no sabes lo que pasa, tú le entras, por ejemplo, aquí le estás metiendo metano, le estás metiendo oxígeno, y está saliendo otro tipo de compuesto con otras propiedades físicas. Eso puede pasar. Y sin embargo, el flujo másico que entra debe ser igual al flujo másico que sale. Ojo, condición para que se cumpla esto. eh, no debe haber acumulación de masa en el sistema, ¿sí? Porque si no, va a variar lo que entra con lo que sale, porque está acumulando dentro. Pero generalmente esto no se analiza aquí, ¿sí? Listo, vamos de nuevo. Aquí ya no podemos usar la conservación del caudal porque estamos trabajando con distintos fluidos con distintas densidades. Entonces, caudal X. Vamos con conservación del flujo másico. Masa que entra debe ser igual a la masa que sale. Listo. Entonces, vamos a poner aquí M1, másico 1, flujo másico 2 y flujo másico 3. Entonces, el flujo másico que entra, ¿cuánto es? Entrando, no dibujé mi caja negra. Vamos a hacerlo así, o sea, es que aquí está fácil, vamos a tratar de imaginar para que nos vayamos acostumbrando. ¿Qué está entrando en mi sistema? Está entrando M1, está entrando M2 y está saliendo M3. Recuerden la definición de flujo másico. La densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 más la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2 debe ser igual a la densidad 3 por la velocidad 3 por el área 3. Listo. Me están pidiendo, determinen la velocidad de salida de la mezcla de gases. Es decir, me está pidiendo la velocidad con que sale la masa 3. Despejemos simplemente. 3 es igual a 1, a 1, 3 a 3. Listo. Vamos a ver si tenemos todos los datos. Rho1 es la densidad del metano, si la tenemos. Rho2, perdón, B1 es la velocidad con la que está entrando. Vamos a ver si me la dan. Parece que no, el oxígeno y el metano mezclan. Absoluta, la velocidad de los gases. Ah, sí, 5 metros sobre segundos. Si me la dan, el área 1 si me la dan, la densidad del oxígeno si me lo dan, la de la velocidad me dice que es la misma para ambos, 5 metros sobre segundo, y la del área si me lo dan. Nuevamente la densidad 3 me están dando como dato, y el área 3 también me lo dan. Entonces tengo todito, ¿no? Simplemente es reemplazar. Ahora vamos a poner los datos aquí para que nos vayamos guiando. La densidad del metano, 1.03. No voy a poner las unidades porque todos estamos trabajando con SI, entonces para simplificar la escritura, así nomás. La velocidad 1 está entrando 5 metros sobre segundos por el área 1, que sería 1 centímetro cuadrado, que sería 1 por 10 a la menos 4 metros, más la densidad 2, que es 1.03, por la velocidad, por el área, que sería 3 por 10 a la menos 4 metros, por la densidad 3, que me dice que es 2.2, por el área 3. 3 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces la velocidad 3 es igual a 1.03 por 5 por 1 por 4. A ver algo. Aquí me confundí. Aquí es la densidad del oxígeno. 2.06.
Y simplemente la velocidad me sale 4,942 metros sobre segundo. Y eso es todo. Sin más hice esto para que se den cuenta de que no necesariamente podemos trabajar con un solo fluido alrededor del sistema, sino con varios. Y esto es con principio de continuidad. ¿Sí? Ya vamos a dar cierre. Bueno, no cierre del todo porque en los ejercicios que vamos a ver ahorita de Bernoulli se usa el principio de continuidad. Sí, son como que son mejores amigos, se llevan de la mano. Entonces, antes de empezar con Bernoulli, ¿tienen alguna pregunta? ¿Una pregunta por ahí? Listo. A ver, principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es que simplemente es la conservación de la energía mecánica en fluidos, nada más. ¿Y cuándo se conserva la energía mecánica? Por definición, ¿cuándo se conserva la energía mecánica? A ver, escriban. No solo actúan conservativos. Son cuando solo Ah, actúan perdón, las fuerzas conservativos. conservativas. Correcto. Perdón. Ahí se conserva. En este caso, la fuerza no conservativa por excelencia es la fricción, la que nos genera bastantes problemas a nosotros los ingenieros. Sin embargo, cuando se desprecian estas pérdidas dentro de un sistema, principio de Bernoulli, conservación de energía mecánica. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Bueno, como les digo, la energía mecánica del fluido en un punto A debe ser igual a la energía mecánica del fluido en un punto B. ¿Y cuál es la energía total de un fluido? Es igual a la presión en A. Bueno, si hablamos de energía, vamos a ponerlo así. Por la presión en A, por el volumen en A, eh, Rho. Esto se lo conoce como trabajo que está generar el fluido. Trabajo que genera el fluido. Luego, ¿qué más hay? Digamos que hay energía cinética. Obviamente, si se está moviendo el fluido, hay energía cinética. Entonces, la energía cinética aquí es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Más de la energía cinética, ¿no? Energía cinética. ¿Qué más va a haber? Energía potencial. La energía potencial es mg por h. Energía potencial. Y esto se debe conservar, entonces es una constante. Digamos eso, ¿no? Por tanto, no me conviene mucho trabajar en términos de masa cuando estoy trabajando con fluidos, entonces voy a multiplicar todo por mi densidad. Perdón, voy a dividir todo para el volumen. Entonces, si digo todo por el volumen, me cae que la presión es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por G por H. Y este debe ser una constante. Entonces, el principio de Bernoulli me dice esto, que esta expresión va a ser una constante en cualquier punto, por lo tanto yo puedo eh, igualar la energía en un punto, perdón, vamos a llamar a este coeficiente, no sé, me invento, B de Bernoulli. Entonces voy a analizar BA en un punto, BB en otro punto, y los igualo, porque hay conservación de energía. ¿Sí? Entonces ya la expresión que todos conocemos sería que la presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más rho GH1 es igual a la presión 2 más 1/2 de rho velocidad 2 al cuadrado más rho GH2. Eso es todo. Eso es todo. Si se les complica, véanlo así, como la conservación de energía mecánica y luego siempre se llega a la misma ecuación. Vamos a resolver bastantes ejercicios de esto, porque entre estas 2 semanas, bueno, todas las siguientes semanas puro Bernoulli, entonces tenemos aquí para entretenernos de largo. Pero un compañero, no sé si está aquí, me pasó algunos problemas. Vamos a resolver un par de ellos ya mismo. Y nada, los que sobren, o si tienen problemas, pásenmelo y lo resolvemos la siguiente semana. A ver. A ver, creo que hay una pregunta.
Profe, le puedo enviar un ejercicio de hidroestática. Claro, claro, claro. Envíalas nomás. Igual, si tienen ejercicios, pásenmelo y mañana van a hacer, mañana o hoy. No, hoy van a hacer megas de la lección mis compañeros ayudantes. Yo les paso el link, les paso los ejercicios para que los resuelvan en clase y sin nada vayan. Yo les recomiendo que vayan hoy a las ayudantías de repaso. Yo haría, pero como saben, no puedo gastar mucho en la garganta. Entonces eso, igual les paso la información más tarde. Listo. A ver, tenemos este ejercicio. Tenemos agua en un depósito abierto a la presión atmosférica en su parte superior. Dice que tiene 490 centímetros de profundidad, ya sabemos el valor de H. La velocidad del agua en el tubo horizontal conectado en el fondo del depósito es 200 centímetros sobre segundos. Me piden calcular la presión absoluta y manométrica en el tubo. Listo. En el tubo. Entonces, ¿cómo yo sé qué usar? ¿Cómo yo sé qué usar? Pues simplemente recuerden, como siempre, las variables que se involucran me va a decir qué puedo usar. Me están primero diciendo la presión absoluta y manométrica en un fluido. Sí. ¿Qué más? Hay una velocidad intrínseca, entonces mi fluido está en movimiento. Entonces por ahí ya sabemos que tenemos que usar conceptos. Tenemos que usar conceptos de hidrodinámica. Ya todo lo que tiene que ver con hidrostática se va. Tenemos una velocidad y tenemos altura. Altura, profundidad. Estamos hablando del mismo fluido, por tanto, como no me dicen que nada de la fricción la puedo despreciar, por tanto, ¿qué pasa? Hay conservación de energía. Puedo usar Bernoulli. Tengo todos los datos, la altura, la velocidad y la presión. Listo. Entonces vamos a analizar el punto A y el punto B. ¿Por qué el punto A, chicos? No dice, porque el punto A está aquí y me lo indica. No, porque sencillamente tengo los datos del punto A. Además, el punto A está abierto a la atmósfera, por tanto tengo un dato extra, y es que la presión en el punto A va a ser la atmosférica, ¿no? Porque si la atmósfera está aquí, la atmósfera va a generar la presión y no hay más fluido. Listo. Vamos a analizar entonces. Bernoulli en A es igual a Bernoulli en B. Por Bernoulli entonces tenemos que la presión en A más rho GHA más un medio de rho por la velocidad al cuadrado en A es igual a la presión en B más rho GHB más un medio. Unos dirán, siempre tengo que escribir esto. Y es depende. Yo les digo por lo general que siempre escriban la fórmula porque les va a ayudar a simplificar datos y usan lo que tenemos. ¿Por qué? Me están pidiendo primero cuál es la presión absoluta y manométrica. Algo que tienen que saber aquí para Bernoulli es que estas presiones va a depender del análisis que yo quiero tener. Si yo quiero tener la presión absoluta, tengo que trabajar ambos con la presión absoluta. Si yo quiero trabajar con la manométrica, tengo que trabajar ambos con la presión manométrica. Entonces primero vamos a trabajar con la presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta. Entonces, la presión en A, si es absoluta, ¿cuál es? ¿Mm? Cero. O sea, no, sería ATM, Correcto, la atmósfera. ATM. Y si fuera manométrica, sería cero. Ahí sí cero. ¿Por qué? Porque la manométrica solo me interesa la presión generada por un fluido, no por la atmósfera. Listo. Entonces la presión atmosférica más rho GH, pero este HA va a depender de mi referencia, generalmente se la pone abajo, igual a cero. Entonces mi H en el punto A va a ser el valor de H, entonces rho GH, por un medio de rho por la velocidad. Y aquí viene una consideración importante de este tipo de ejercicios. Cuando el diámetro o el tamaño del tanque es muy grande comparado con el diámetro o el tamaño de un tubo con el que estoy analizando, la velocidad es despreciable. Es decir, la velocidad en A es mucho menor a la velocidad en B.
Y yo puedo considerar que se desprecia esta velocidad. Es como que la velocidad fuera aproximadamente cero. Listo. Vamos con el punto B. La presión en B. En la presión del B, yo diría, bueno, por si acaso este tubo sigue, no está abierto a la atmósfera. Entonces la presión en B iría aquí. Eso es lo que quiero hallar. Más rho H, pero en este caso, según mi sistema de referencia, H vale 0, Y vale 0. Finalizando en B. Se va este H. Y lo que sigue es la velocidad, que es un medio de rho por velocidad en B al cuadrado. Y la velocidad, ¿la tengo? Sí, la tengo, me la dan. Entonces, chévere, tengo todos los datos como para hallar mi presión en B. Mi presión en B va a ser igual a la presión atmosférica más rho H menos un medio de rho por la velocidad en B al cuadrado. Tengo ATM sí, la altura sí, y la velocidad sí. Vamos a ver cuánto sale. A ver, atmosférica 1.013 por 10 a la 5, más la densidad es agua, ¿no? Entonces la densidad es 1000. 1 por la altura. ¿Cuánto les sale, chicos? 9.81 por la altura que vale 0.49 menos sobre 2 por velocidad en B, que es 200 centímetros, que sería, bueno, listo. Me sale una presión de 197 kilos, no, 1.97 por 10 a la 5. Serían pascales. Entonces, la presión en B es lo mismo que yo diga, 1.97 atm. ¿Sí? Simplemente usando la cosa. Creo que una pregunta. La presión atmosférica no es negativa también. La presión atmosférica, ¿por qué la presión atmosférica? A ver, dime, puede ser. A ver, listo. Entonces, si no me equivoqué en los cálculos, esa es la respuesta. Pero esta es la presión absoluta, trabajamos en función de la presión absoluta. Ahora, para la presión manométrica, simplemente tengo que restarle la presión atmosférica, ¿cierto? Yo por definición, yo sé que la presión atmosférica es igual a la, perdón, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, si yo quiero la presión manométrica, es la presión absoluta menos la atmosférica. Entonces, la presión en B manométrica es igual a 1.97 menos 1 atm. Entonces, esto sería 0.97 atm. Este es mi ABS. Mi presión, perdón, manométrica. Listo. ¿Una pregunta? Vamos con otro Bernoulli. Les dejo este ejercicio para que lo lean un minuto. Yo voy a respirar un ratito, que me estoy ahogando. Y vuelvo en un minuto. Léanlo, chicos, léanlo, para que lo puedan entender mejor.
Listo, chicos, ya lo leyeron. Listo. A ver, aquí había algo raro, ya lo veía. Y es que yo dije que la altura es 0,49 metros, pero en realidad es 4,9 metros. Ahí entonces cambia la cosa. Bueno, no cambia mucho. Entonces ahí sale 1,5. 1,4 por 10 a la 5. En ATM sería 1,514 ATM. Entonces aquí sería 0,514 ATM. Listo. Solo la altura que era 0,49 en la calculadora y era 4,9. Ya. Ideas para resolver este ejercicio. Es bastante común, la verdad. Un tubo de Venturi. Ideas. Bueno, nuevamente, tenemos un punto 1, tenemos un punto 2, no tenemos fricción apreciable, podemos aplicar Bernoulli. Ya debo tener voy a tener la fórmula copiada ya. A ver, la presión 1 más ρ GH1 más 1/2 de ρ velocidad 1 al cuadrado es igual a P2 más ρ GH2 más 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Lo interesante aquí es que la altura entre 1 y 2 es exactamente la misma, siguen que están a lo largo de la misma Y. Dice, continúa primero para tener una relación y luego Bernoulli. Eh, Continuidad, o sea, correcto. Puedo usar Bernoulli primero y luego continuidad. Es correcto. Bueno, vamos a ver qué pasa si hago primero Bernoulli. Listo, como les digo, como están a lo largo de la misma Y, se cancelan entre sí estos valores. ¿Qué más tenemos? Tenemos la presión 1 menos la presión 2, que es un dato que me piden. Entonces yo voy a poner la presión 1 menos la presión 2, estoy despejando P1 menos P2, es igual a 1/2 de ρ y saco este factor común, me queda B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Sí quisiera que presten bastante atención aquí, porque voy a dejar todo en términos de variables y luego reemplazamos. Como les digo, bastante común este ejercicio, entonces a veces es bueno trabajar con variables porque sirve para cualquier tipo de datos y así se pueden guiar qué se hace paso a paso. Listo. La cuestión aquí es que tengo B2 y B1. Déjame ver. Tubo Venturi, manómetro, diferencia mercurio, el diámetro en la entrada, 40 centímetros de tratamiento. El caudal, ahí era el caudal del agua, la diferencia entre las presiones. Listo, no tenemos la velocidad, ni la 2 ni la 1, ni siquiera tenemos el caudal. Entonces hasta aquí nos podemos quedar porque tenemos dos incógnitas para hallar P1 más P2. Pero aparte de esto, ¿qué más puedo hallar? Y recordemos que en un tubo Venturi lo que está pasando es que esta parte es un manómetro, donde puedo medir mis presiones, además de que esta parte está estática. La parte del manómetro es un fluido que no se mueve, está estático. Lo único que se mueve es lo que sería el tubo en sí de Venturi. Sería esta parte. Solo esta parte contiene un fluido en movimiento. Por lo tanto, podemos aplicar hidrostática en la parte del manómetro. Y recuerde que en hidrostática, dentro de un volumen que está estático, las presiones en una recta horizontal son isobárias, es decir, las rectas horizontales son isobárias, es decir, poseen la misma eh, presión. Entonces yo puedo comparar A con B, puedo poner que la presión en A es igual a la presión en B porque están a lo largo de la misma altura, y yo aplico hidrostática simple. La presión en ¿a qué es igual? La presión en A simplemente es la presión que está en 1. A ver, la presión que está aplicando es la presión que hay en 1 más ρ por G por H. Donde H es todo esto, ¿no? Entonces repito,
aquí hay una presión que la queremos hallar, ¿no? Y la columna que está a partir de ese punto es una columna de agua y está a una altura h. En este caso sería H1. H1. Este es igual a la presión en B. La presión en B nuevamente es la presión en 2. Y ahí está la presión en 2. Más. Y aquí es muy interesante porque hay dos fluidos. Por tanto, los dos fluidos van a generar contribución. Un fluido es el agua y otro fluido es el mercurio. Entonces sería P2 más ρGH2, que sería la contribución del agua, más la densidad del mercurio por G por H. Sí, cada quien con su respectiva altura. Ahora aquí podemos relacionar las alturas con este diagrama y yo puedo decir que H1 es igual a H2 más H. Sí, H1 es igual a H2 más H. Entonces reemplazo aquí. Entonces me queda P1 más ρGH más ρGH2 es igual a P2 más ρGH2 más ρHGGH. Como podemos ver, salen términos totalmente iguales acá. Nuevamente puedo despejar P1 menos P2. Me queda un valor de, saco factor común GH, un valor de ρHG menos ρ, que sería la del agua. Y ahora sí tenemos dos valores para P1 y P2. ¿Sí ven? Mezclamos hidrostática con hidrodinámica para tener una diferencia de presión. Así funciona el tubo de Venturi. Mezcla hidrostática con hidrodinámica. Igualemos a ver qué pasa. Un medio de ρ, velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, es igual a GH, ρ, HG. Listo. Tengo el valor de H. El del estrangulamiento es el caudal. Me ayudan viendo que son bastantes datos. Presión de las alturas. La diferencia entre las alturas alcanzadas en Mercurio es de 70 centímetros. Sí. Entonces tenemos la altura H, tenemos G, tenemos la densidad del mercurio y la densidad del agua. Entonces podemos hallar de una vez la diferencia de presiones, ¿cierto? A ver, dicen, disculpe, una pregunta. Aquí en esta parte, ¿cómo sabía que se puede utilizar hidrostática también? Listo. Porque es cómo funciona un manómetro. Recordemos que el tubo de Venturi está constituido de un tubo con cambio de sección transversal y un manómetro. Lo que pasa con el manómetro es que siempre funciona en hidrostática, con un fluido que no está en movimiento. Entonces, en estas secciones donde yo aplico hidrostática, voy a poner la sección en verde, yo aplico hidrostática, y en la sección en morado, yo aplico eh, hidrodinámica. Sí, simplemente es como funciona un manómetro. Listo, aquí ya puedo hallar P1 menos P2. 9.81 por la altura que es 0.3, por la densidad del mercurio, me lo dan, o si no, ya que saberlo, si se me lo dan. 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, queremos el sistema internacional, multiplicamos por 1000, sería 13.600 menos 1000. Sale un valor de 37.081.8 pascales. Listo. Tranquilamente lo puedo reemplazar aquí, pero como les dije, vamos a trabajar con puras variables, entonces lo dejamos así. Profe, ¿puede explicar cómo determino las alturas? Claro. A ver, primero hay que saber que la altura h es el valor del manómetro. El manómetro funciona así. La diferencia de alturas es lo que me ayuda a relacionar las presiones. Entonces h vale 30 centímetros. ¿Cómo relaciono las alturas h? Simplemente por geometría. A ver, h1, todo lo que está aquí,
Entonces H1 es igual a H más H2, que es lo que está aquí. Y lo usé para reemplazarlo y poder simplificar. Simplemente es eso, relación de las alturas. Entonces sí, esa era la pregunta. Listo. Tenemos esta expresión. Con esta expresión podemos hallar las velocidades. Y la cosa es, bueno, tenemos dos incógnitas, B2 y B1. Pero ahí viene lo que es el compañero sobre el caudal. Hay conservación del caudal. Se ve feo, déjame ver. Entonces podemos relacionar las velocidades y así tener una sola incógnita. Entonces vamos, conservación del caudal. Por eso es que le digo que el principio de continuidad es complementario y verdoble. Siempre ayuda a resolver problemas a la par. Entonces tenemos que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Entonces A1, bueno, yo les recomiendo que siempre hagan estos pasos, aunque suenen repetitivos, porque les ayuda a mentalizar bien lo que son los conceptos. Bueno, nos pide hallar el caudal, la diferencia entre las presiones y las velocidades en 1 y 2. Bueno, vamos a despejar, por ejemplo... Ah, no, aquí sucede algo más interesante. Y es que, ¿qué está pasando? No es en el dato del caudal. No es en el dato del caudal, figura... Ah, no, nos piden hallar el caudal. Nos piden hallar el caudal, chicos. Entonces yo puedo decir que esto es igual a un caudal, el caudal es el mismo. Y la velocidad la puedo expresar en términos del caudal, ¿sí? Entonces la expresamos en términos del caudal. Em, por ejemplo, el caudal, perdón, la velocidad 1, si yo despejo la velocidad 1, es igual al caudal sobre el área 1, y la velocidad 2 es igual al caudal sobre el área 2. ¿Con qué fin lo hago? Pues supongamos que solo me piden hallar el caudal y no me piden hallar las velocidades. Entonces, si yo reemplazo aquí, voy a tener una sola incógnita que es el caudal. ¿Sí? O simplemente pudieron usar esto, no hay problema, ya van las velocidades. Por ejemplo, ya van la velocidad 1, luego la velocidad 2, luego el caudal. Exactamente lo mismo. En este caso voy a trabajar en función del caudal. Reemplazamos. Esto sería un medio de ρ. En función del caudal, puedo sacar factor común q cuadrado y queda una resta entre los inversos de las velocidades. De las áreas, perdón. Si simplemente estoy reemplazando. Esto es igual a g, h, rho hg, viene el caudal, ya tengo todos los datos aquí, simplemente despejemos el caudal. El caudal es igual a la raíz de GH, rho HG, rho por 2 sobre rho 1 sobre A2 al cuadrado menos 1 sobre A1 al cuadrado. Listo. Ya tenemos todo, reemplacemos. La raíz de 2 por 9.81 por la altura es 0.3 por 13.600 menos 1000 sobre 1000 por 1. El área ya sabemos que es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Pi cuartos del diámetro que pasa por 2, que dice que es estrangulamiento 20 centímetros. 2 al cuadrado. Al cuadrado menos 1 sobre el área 1, que es pi cuartos por 0. La sección grande 0.4 al cuadrado. Esto me da un valor de 0.23, o bueno, 0.279 metros al cuadrado sobre segundo. Tengo el caudal. Ahora me piden las velocidades, simplemente reemplazo. Mi velocidad 1 es el caudal sobre el área 1. Hay preguntas, creo. Ya. Entonces, esto sería
0.279 sobre el área 1, que sería pi cuartos por 0.4 al cuadrado. Esto me da 2.22. La velocidad 2 es igual al caudal sobre el área 2. Esto es igual a 8.88. Al doble. Tiene lógica. Metros sobre segundo. Listo. Vamos a ver si ya tenemos todo. A ver. El caudal ya lo tenemos. La diferencia de presiones ya la tenemos. Las velocidades ya las tenemos. Listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Si ven esto, los ejercicios de fluidos son bastante integradores, se complementan bastante entre sí, así que pila, chicos, tienen que tener los conceptos claros. Si tienen alguna pregunta, o si no, para hacer ejercicios que un compañero mandó, que a lo mejor estén en dudas. A ver, hay otro ejercicio parecido. Dejen que me cargue, que el internet está lento para descargar. Lámpara no me carga. Ahí está. A ver. Este es un ejercicio súper parecido. No sé si será mejor que lo hagan por su cuenta, pero quizás se lo deje planteado, porque es súper parecido. Entonces, sí, se los voy a dejar planteados y luego para hacer otro que de otra forma. Listo. Ahora, nuevamente tenemos digamos que es como una variación del tubo de Venturi. Lo que podemos hacer aquí primero es, primero que hay conservación de caudal, entre Q1 y Q2. Y con esta conservación de caudal, yo puedo relacionar la velocidad 1 y ponerla en función de la velocidad 2. O sea, las relaciones. Listo. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para hallar Bernoulli. Porque si yo tengo Bernoulli, a la presión 1 más V1 al cuadrado más ρgh1, P2 más 1 medio V2 al cuadrado más ρgh2. Listo. Entonces, una vez que tenemos Bernoulli, como nuevamente las líneas de acciones entre 1 y 2 están dadas en la misma altura, entonces se simplifican entre sí. Y me queda una relación P1 menos P2 igual a ρg. Se me chispoteó esto. Profe, puso la raya mal. Ajá. V2 se me chispotea ahí. Entonces sería 1 medio de ρ por la diferencia entre las velocidades al cuadrado. Listo. Y llego a exactamente a la misma ecuación que hallamos, ¿no? Listo. Como no tenemos V2 y V1, pero las relacionamos con los caudales, y tengo la diferencia de presión, pero no tengo la diferencia de presión, me centro en hallar la diferencia de presión. Nuevamente, la diferencia de presión, ¿dónde la hallo? La diferencia de presión la hallo en el manómetro. Como les digo, el manómetro se analiza con hidroestática. ¿Y cómo lo analizo? Por ejemplo, puedo analizar el punto A, te voy a llamar el punto A y el punto B. Entonces la presión en A debe ser igual a la presión en B. ¿Y en A qué está actuando? En A está actuando la presión 1. ¿Sí? Recordemos que esto es vacío. Esto es un fluido vacío, tiene fluido. Entonces va a ser la misma presión que está actuando. Listo. Entonces la presión 1 es igual a la presión en B. La presión en B es la presión 2 más la densidad de esta columna, el peso de esta columna,
que sería la densidad de Hg por H por G. Listo, ahí puedo hallar, bueno, ¿me dan P1 y menos P2? Me parece que sí, sí, me dan P1 menos P2. Entonces ya no tengo ningún problema y puedo hallar la velocidad 2 y la velocidad 1 en esta ecuación. ¿Por qué? Porque con la relación entre caudales hay una relación entre B2 y B1 y me queda un sistema con incógnita. Y luego aquí lo puedo resolver fácilmente. ¿Por qué? Porque también tengo P1 menos P2, que es igual a rho Hg, H por G, y simplemente espejo la H sobre rho Hg, y listo. Ahí ya tengo mi valor de H y mi valor de B2 y B1. ¿Cómo hay presión si está vacío? ¿Cómo hay presión si está vacío? Bueno, es que, o sea, que hay vacío me refiero a que la única presión que está actuando es la presión de este fluido. No hay más fluido acá, entonces esta presión va a ir recorriendo a lo largo del tubo y va a ir actuando aquí. Si no es que no te vayas a confundir una presión de vacío, porque en sí este tubo está actuando una presión. Entonces recordemos por el principio, por la ley de Pascal. Si yo tengo un tubo, un volumen, y le aplico una presión, esta presión se va a distribuir a lo largo de toda su superficie. ¿Sí? Entonces, aunque esté vacío, va a haber presión porque está actuando una presión. No te confundas con eso. Listo. Eh, Vamos con otro ejercicio. Esto no lo hago por el mismo hecho de que es muy parecido al que hicimos, ¿sí? A ver, copiarme. Vamos con este. A ver. Bueno, igual no se ve que no está. A ver, tenemos que en la figura tenemos un tanque con agua, una altura de una válvula en fondo. Lo importante es que la válvula está abierta. Pide calcular la altura máxima que logra la corriente del agua que sale del lado derecho del tanque. O sea, ¿qué altura máxima? Recordemos que si sale un chorro, va en forma parabólica y me piden allá la altura máxima. Ymax voy a llamarle. Supongo que el área de la sección transversal A es muy grande comparada con la sección B. Listo. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es coger dos puntos, A y B. Y nuevamente, como estamos relacionando alturas, estamos relacionando velocidades, estamos relacionando presiones, puedo usar Bernoulli. La presión en A, ya la presión en A, más rho GHA, más un medio de rho velocidad en A al cuadrado es igual a la presión en B, rho GHB. Creo que ya no voy a decir la fórmula porque ya se la debe tener en memoria. Listo. Ahora sí, lo importante es analizar. Primero es siempre tener una referencia. En este caso voy a tomar como referencia esta parte, y igual a 0. Entonces la presión en A está abierto al vacío, perdón, está abierto a la atmósfera, entonces es una presión atmosférica. Y el chorro también está abierto a la atmósfera, entonces también es una presión atmosférica. Por tanto, se van a cancelar entre sí porque tienen la misma presión. Entonces la presión se va, la presión se va. La presión para la altura en A, ¿cuánto vale? Vale H, según mi sistema de referencia. Entonces esto sería rho GH más un medio de la velocidad en A. Recordemos, la del tanque va a ser despreciable con la del chorro debido a que sus diámetros son bastante grandes y uno bastante pequeño. Entonces puedo despreciar esta velocidad. Listo. Entonces esta expresión va a ser igual a rho GHB, pero la altura a la que está B, aquí es igual a L por el seno de teta. L por el seno de teta. Más un medio
de ρ por la velocidad en v. La velocidad en v es la que me pide. No, ya me la dan, creo. No, no me la dan. Velocidad en v al cuadrado. Si me tema, ya saben que estoy haciendo, chicas. Listo. A ver, entonces despejemos la velocidad en v. La velocidad en v va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, las densidades se van, 2g h menos L seno de teta. Reemplazamos, me queda 2 por 9,81 por la altura que vale 10 menos 2 por el seno de teta. Teta vale 30. Listo. Y me queda un valor de 13,28. Una vez que ya tengo la velocidad en v, aquí viene algo importante. Yo tengo aquí mi chorro que está saliendo. Y yo puedo tratar esto como que si fuera una trayectoria parabólica, usando cinemática. Entonces, por cinemática, tengo aquí una velocidad en v. ¿El ángulo de inclinación cuál es? El mismo ángulo de inclinación de esta tubería, que sería 30 grados. Entonces, por forma cinemática, yo puedo saber que la velocidad final y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2gh. La velocidad final en y al cuadrado debe ser 0 para yo llegar a una altura máxima. Entonces, mi altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y sobre 2g. Pero la velocidad inicial al cuadrado en y, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta al cuadrado sobre 2g. Y tengo todo, la velocidad inicial ya la y, 13,28 al cuadrado por el seno de teta al cuadrado, que sería seno de 30 al cuadrado, por 2 por 9,81. Me sale un valor de 2,247 metros. Pero ojo, me están diciendo mi altura máxima, mi y máximo. Mi y máximo se mide desde el nivel del suelo. Entonces, yo lo que acabé de hallar es mi h máximo con respecto a la tubería. Entonces, mi y máxima eh, espera un ratito, déjame analizar esto. A ver, L por el seno de teta. Esperemos un rato. A ver, ya tengo mi y máximo, sería 2,24 h máximo, pero yo quiero mi y máxima. ¿Cómo lo hago? Déjame ver si me da una altura máxima. Ideas, o los podemos dejar ahí. Con la altura máxima. A ver. Tengo 2,247, pero me falta esta altura de aquí, que probablemente sea 1 por la respuesta que me da. Entonces, ¿cómo hallamos esa altura? No sé si me la estoy perdiendo o lo dan como dato. Déjame ver si, que no veo bien. A ver, aquí sale el 2,25 y el ya máximo es 3,25. Mm.
Vamos a saber cuál es el trabajo circular de la corriente del agua que sale. Ya. Supongo que falta, la verdad, un dato. Falta un dato. Faltaría saber cuánto vale esto, que probablemente valga uno. Estoy preguntando. Están diciendo fórmula de alcance máximo, correcto. Igual todo depende del nivel de referencia, si me especificas de dónde puede. También es verdad, depende del nivel de referencia. O sea, yo preferible hubiera hecho desde el nivel del suelo. Pero bueno, podemos, como estamos usando referencia aquí, según nuestra referencia y igual a cero, nuestro Y máximo es 2,25 metros. Supongo que este Y máximo lo está tomando con respecto al nivel de referencia, pero faltaría un dato que sería la altura del tanque inferior, que probablemente es 1 metro. ¿Sí? Pero esta es la respuesta. Según nuestro sistema de referencia vale 2,25. Igual estoy viendo, porque si es con el profesor Dick, no se le tuvo que haber perdido nada. Al menos que, por ejemplo, L por el seno de teta, ajá, es 1. No, no, se necesita esta altura del tanque. Sí, igual si les ponen la solución al profe, les avisan qué hace, pero se necesita la altura del tanque. Listo. Vamos con un ejercicio más y luego, como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso de los tópicos. No se puede calcular obteniendo el tiempo. Es que si obtenemos el tiempo, no nos sirve de mucho porque sí o sí necesitamos el tiempo, vamos a necesitar este valor, o sea, este valor de h, vamos a llamarle h', para saber en cuánto tiempo llega al suelo, pero no lo dan, no lo dan, no lo dan. Me parece súper raro, la verdad, pero bueno. O sea, lo que se me ocurre es, por ejemplo, y máximo, pero no tiene mucho sentido, la verdad. Y máximo igual a la altura que hayamos, más L por el seno de teta. Pero no tiene mucha lógica porque entonces, L, entonces ahí sí sale 3,25. 47. Desplazamiento máximo y no la velocidad es constante en X. Eh, sí, la velocidad es constante en X, pero es que la cuestión es que no tengo la altura en Y. No tengo la altura Y, ni siquiera no tengo el alcance máximo. O sea, sí, esta evolución, ¿cuál es la altura? Y no tengo tampoco el alcance máximo. Entonces no puedo hallar esa altura en X. Faltaría un dato ahí. No sé si... Pero bueno, este es el planteamiento. 2,25 con respecto a mi altura de referencia. Vamos con otro ejercicio. Y el último, igual faltan bastantes de este problema, de este tipo de Bernoulli. Es muy parecido, solo que es con un X máximo. Listo, tenemos un tanque con una perforación de agujero. Vamos a llamar al punto más superior A, este punto B. O sea, vamos a analizar Bernoulli en esos dos puntos. Por Bernoulli, HA, un medio de ρ, H por velocidad en A al cuadrado, es igual a presión en B, más ρ G HB, un medio de ρ, velocidad en B al cuadrado. Listo. Primero, nuevamente, tanque grande, velocidades preciables. ¿Cuál es la distancia horizontal? Ambos están abiertos a la atmósfera, ambos tienen contacto con la atmósfera, entonces se dan las presiones en A y presiones en B. La altura va a depender de mi nivel de referencia, yo voy a poner mi nivel de referencia justo en la tubería, igual a 0. Entonces la altura de A va a ser 1 menos 60 centímetros, que sería 0,4 centímetros. Este sería 0,4 por ρg. Esto es igual a ρg HB, como nuestro sistema de referencia está justo en HB, esto vale 0, esto es igual a 1 medio de ρ en la velocidad del cuadrado.
Listo. De aquí hallamos la velocidad en B. La velocidad en B es igual a la raíz de 0.8. Se van las necesidades. 0.8G. Esto es igual a la raíz de 0.8 por 9.81, que es 2.8 metros sobre segundo. Entonces, nuevamente, con la velocidad en B, puedo hacer mi análisis como una trayectoria parabólica. Quiero mi X máximo. Entonces, como en X es constante la velocidad, eh, la velocidad en B va a ser igual a X por el tiempo que trae a recorrer ese espacio. Como llamamos ese tiempo, no, perdón, entre T. Yo quiero el X, entonces X es velocidad en B por el tiempo. La cuestión aquí está en hallar el valor de T. El valor de T lo podemos hallar con análisis en Y. A ver qué podemos hallar. La primera velocidad inicial. Tengo la velocidad final. Listo. Entonces podemos hallar la de ya. Que el desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo. En este caso sería menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Desplazamiento en Y 0.4. Tengo la velocidad inicial en Y que vale 0. Esto vale 0. Entonces puedo hallar mi valor de T. Mi valor de T es igual, nuevamente la raíz de 2 delta Y sobre G. Ahí sí, si me equivoco en algo, 2 delta Y sobre G. Listo. Entonces reemplazamos aquí. X es igual a B máximo 2 delta Y sobre G. Y delta Y vale 60 centímetros. Entonces esto es igual a 2.8 por la raíz de 2 por 0.6 sobre 9.81. Esto me da un valor de 0.98. Y listo. Entonces cuando vean chorros así, simplemente lo tratan como trayectoria parabólica y ya está. Falta un ejercicio más que me puso un compañero, pero no sé, qué deseen. ¿Ya quieren ver un repaso de ideas, de conceptos importantes para mañana? ¿Qué dicen, chicos? Perdí la parte de que, ¿por qué sería? Ah, ya, porque recordemos que es una trayectoria parabólica. Entonces, en una trayectoria parabólica, la velocidad en v es constante, y en y hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado generado por la gravedad. Entonces, esta es la fórmula para un movimiento con velocidad constante, un mru. Recuerda eso. Y hice repaso para la prueba. ¿Ustedes qué quieren, chicos, los demás? Vamos, chicos, dígame, repaso. Ya, entonces vamos a hacer un repaso rapidito de unos 3 minutos, descansen también 3 minutos. Y la siguiente semana continuamos igual con Fulbright Newton, porque es un tema bastante amplio. Descansemos 3 minutos y hacemos un mega repaso de 45 minutos a 1 hora. Igual, por favor, chicos, los que faltan, inscribirse en el listado de asistencias. Les paso el link. De antemano me ayudan si lo llenan. Gracias.
Igual si tienen ejercicios chicos que quieran repasar, mándenmelos nomás por WhatsApp o por aquí. Pilas.